Amparo es químico farmacéutica de Colombia, es epidemióloga también, es magíster en seguridad de medicamento y calidad de la atención en salud. Es también directora de la carrera de farmacia en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y también es la actual presidenta de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, donde tenemos el gusto y el honor de trabajar juntas. Así que para mí es un gusto y un honor darte la bienvenida aquí y pues comencemos. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación y por la invitación. Mil gracias pues a toda la comunidad ecuatoriana que ha decidido conformar esta hermosa asociación con el objetivo loable de trabajar por la seguridad de los pacientes, por la seguridad enmarcada en el uso de medicamentos. Para mí también es un honor y un privilegio estar acá con ustedes. Muy feliz de que Moni me haya hecho esta invitación porque creo que yo soy una firme creyente de que los latinoamericanos tenemos mucho potencial y tenemos mucho por darle al mundo y tenemos excelentes experiencias para compartir. Y doquiera que me inviten en Latinoamérica a incentivar y a trabajar por la seguridad de medicamentos y la seguridad del paciente, pues allí estaré porque creo que realmente como latinoamericanos podemos lograr muchas cosas. Y además nuestros pacientes en Latinoamérica merecen también que nosotros nos esforcemos y trabajamos por ellos. Entonces, mil gracias, Moni, por la invitación. Como siempre, un placer poder estar contigo y en esta ocasión, pues con todos tus compañeros de Ecuador. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar con la presentación. He decidido titular esta presentación Movimientos Globales por la Seguridad del Paciente y el papel de la farmacovigilancia. Sé que muchos de ustedes seguramente tendrán algún contexto de lo que se viene haciendo en seguridad del paciente y en particular en seguridad de medicamentos, pero quiero contarles un poco desde la visión de ISOP y de ISOP Global, desde el tema de la presidencia, qué más actores tenemos en el panorama, con quienes más creemos que podemos trabajar e invitarlos pues a seguir estas múltiples movimientos que se vienen dando. Bueno, entonces mil gracias, Moni, por la presentación. Vamos a empezar. Bueno, lo primero de lo que les quiero hablar, que no sé si todos son conscientes o todo el mundo está en la misma página, es del reto Medication Without Harm. Si ya están ubicados allí, pues lamento ser repetitiva. Si no lo están, pues maravilloso porque les puedo ofrecer algo novedoso en esta mañana. La iniciativa Medication Without Harm es una iniciativa que aparece en el año 2017 por la Organización Mundial de la Salud. Tal vez algunos de ustedes tengan ese contexto en el cual la Organización Mundial de la Salud toma algunas iniciativas cada cierto tiempo y las promueve como algo de mayor interés en seguridad del paciente. La primera iniciativa, si mi memoria no falla, fue toda la relacionada con prevención de infecciones, lavado de manos, etcétera, higiene de manos. Em, porque era como la problemática más grande en temas de seguridad del paciente en esa época. Luego viene toda la estrategia de cirugía segura para minimizar los riesgos durante los periodos quirúrgicos y en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud pues produce Medication Without Harm. ¿Cuál es el contexto para que ellos generen esto? Pues han analizado lo que implica en términos de pérdidas económicas y en pérdidas de vidas de seres humanos, el impacto que tiene el inadecuado uso de los medicamentos. Entonces, dicen en el 2017 que deberíamos trabajar en reducir en un 50% los errores de medicación. Algunas de las personas que trabajamos en errores de medicación siempre nos preguntamos si 50% con respecto a qué, porque no hay una medición global de cuál es la cantidad o el número de errores de medicación que se producen anualmente. Pero bueno, ellos partían de esta premisa y pensaban hacer esa reducción en los siguientes 5 años. Eso estamos hablando del 2017. La idea es que al 2022 tuvieran un avance en esta temática. Sin embargo, en el 2020 pues se nos atraviesa en el mundo una pandemia y por lo tanto no se logra como que todas estas estrategias que se habían planeado, pues que en efecto se ejecuten y que se pueda centrar la atención en el tema de errores de medicación. Aún así, la Organización Mundial de la Salud en todo este espacio de tiempo promueve 3 documentos que están allí, que ustedes pueden ver en colores naranja, azul y verde,
Tres documentos particulares de tres áreas de trabajo particulares. Digamos que si ustedes no conocen aún la iniciativa Medication Without Harm, yo los invito a que revisen la página web de la Organización Mundial de la Salud y busquen este documento base primero, en el que habla acerca de por qué se debe trabajar en seguridad de medicamentos y luego dice algunas estrategias y plantea unos ejes temáticos que luego se van a decantar en los tres documentos que están aquí a su derecha. La primera, el que habla acerca de situaciones de alto riesgo, la segunda, transiciones del cuidado y la tercera, polifarmacia. Les voy a hablar muy brevemente de ellos y quiero que se ubiquen un poco en lo que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que hay estas tres áreas de acción, tres áreas de puntuales o clave de acción. Y entonces son polifarmacia, situaciones de alto riesgo y transición del cuidado. Sin embargo, para cada una de ellas, ellos plantean que debe haber otras acciones que están dirigidas a diferentes personas o en diferentes espacios. Una para los profesionales de la salud, es decir, para nosotros, en la cual el primer ítem que plantea la Organización Mundial de la Salud que deberíamos considerar es la educación y el entrenamiento. Por eso me siento tan contenta de poder acompañarlos hoy, el día de hoy acá, porque este ejercicio que estamos haciendo, pues es eso, es entrenamiento, educación, es como compartir conocimientos y eso que estamos desarrollando el día de hoy, pues le apunta perfectamente a lo que nos pide Medication Without Harm. Otro tema que nos plantea acerca de los profesionales de la salud, la comunicación y el trabajo en equipo. Yo soy súper defensora del tema del liderazgo colectivo, de la comunicación, de poder actuar conjuntamente, de construir conjuntamente. Y en efecto, pues esas son una de las estrategias que más se plantean cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente, pues es ese trabajo en equipo y donde cada cual tiene su rol y pues le interesa cumplir y apoyar a sus compañeros de trabajo. Bueno, acá también dentro de profesionales de la salud está pues como esas competencias suficientes e idoneidad en los puntos de cuidado, es decir, que las personas que están atendiendo a los pacientes sean idóneos. Y por último, el que se reporten los incidentes y haya un aprendizaje al respecto. Entonces, miren cómo los profesionales de la salud estamos involucrados en cómo minimizar los errores de medicación. Pero también informa la Organización Mundial de la Salud o propone que debe haber una participación activa de los pacientes y del público. Hemos estado hablando mucho en este tema de seguridad del paciente, en el patient engagement o el involucramiento del paciente, que está por aquí planteado, patient engagement. Y más allá de eso es que el paciente conozca, entienda lo que es seguridad del paciente, que entienda lo que es la seguridad de los medicamentos, los riesgos que tiene el medicamento, etcétera. Y esto está por acá, en lo que la OMS habla acerca de esa conciencia pública o de ese conocimiento público y alguna medication literacy es algo así como una alfabetización hacia los medicamentos, entender los riesgos, entender qué es un medicamento, qué es una dosis, todos esos conocimientos mínimos que deberíamos tener. También plantea el reporte por los pacientes cuando hay incidentes adversos y el involucramiento de organizaciones de pacientes. Todo esto está establecido aquí, es lo que deberíamos hacer. Por otra parte, lo que tiene que ver con el sistema donde se está realizando el uso de los medicamentos y las prácticas relacionadas con la medicación, donde uno de los temas más importantes, y reitero que son de mi interés, es el liderazgo y la gobernanza. O sea, cómo a través de seres humanos que lideran, y me refiero a cada una de las personas que trabajan con medicamentos, esos seres humanos que lideran sus propios procesos pueden tener mejor desempeño en lo que tiene que ver con la prescripción, la preparación, la dispensación, la administración, el monitoreo de pacientes y finalmente la evaluación de los resultados de la actuación en el sistema de salud. Por último, pero no menos importante, específicamente en el medicamento, y esto está muy ligado a lo que tiene que ver con la producción del medicamento de los laboratorios productores. Lo primero que se plantea es que el producto tiene que ser de calidad y seguro. Esto porque ha habido perdón. Ha habido y sigue habiendo, como ustedes saben, la presencia de medicamentos falsificados o medicamentos que ahora se denominan subestándar. Esos medicamentos subestándar pues, son aquellos que no cumplen las calidades en términos de calidad y seguridad.
Pero también cuando hablamos de las medicinas, hablamos del etiquetado seguro, el empaquetado seguro y ISO, por ejemplo, desde ISO que estamos promoviendo mucho el tema del etiquetado seguro para minimizar la isoapariencia o la apariencia similar de los medicamentos. También se habla de la logística, el almacenamiento y finalmente tener el medicamento correcto en el punto adecuado. Entonces, miren todas las áreas en las que podemos trabajar. En todas ellas podemos aportar de alguna manera. Y adicionalmente nos habla la OMS que deberíamos trabajar con los pacientes, que esto es algo que a veces perdemos de vista, para particularmente que ellos entiendan por qué están usando los medicamentos, cómo es la manera correcta de usarlos. Entonces, la OMS propone estos 5 momentos de medicación segura, empezando la medicación, tomando la medicación, adicionando una nueva medicación, revisando mi medicación y finalmente deteniendo mi medicación. Bueno, entonces en el marco de las 3 áreas de trabajo principales está la polifarmacia como una de ellas, de las más importantes, y en ella nos plantea que debemos considerar lo que muchos de nosotros farmacéuticos ya conocemos, o incluso pues, o las personas que trabajan con uso seguro de medicamentos, médicos, enfermeros, enfermeras también lo reconocen, y es el cumplimiento de unos objetivos y los términos de necesidad, efectividad y seguridad. Entonces, este documento pues es supremamente interesante. Yo les sugiero a cada uno de ustedes que los lean y que los conozcan muy bien, pero para mí el momento más importante de este documento es cuando expresa todas estas listas de chequeo de cómo garantizar una correcta revisión de la medicación centrada en el paciente. Em, entonces, algo que siempre decimos es que debemos pensar en qué es lo que más le interesa al paciente, pero con frecuencia lo perdemos de vista cuando se le dan órdenes médicas, se le dice pues como usted debe hacer esto, perdemos de vista qué es lo que el paciente quiere. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud lo plantea desde ahí, que nos demos cuenta qué es lo que más le interesa al paciente. Luego que identifiquemos si los pacientes están utilizando los medicamentos esenciales o si está tomando algún medicamento que no necesita realmente tomar, que revisemos qué tan efectiva está siendo la terapia, que revisemos qué tan segura está siendo la terapia, incluidas las interacciones medicamentosas que se pueden generar o los efectos adversos a medicamentos. Y finalmente, que trabajemos en el tema de costos. Sabemos que este es un nivel un poquito más elevado, el cuantificar si realmente los costos de la terapia hacen que sea la mejor terapia o no. Pero más allá de eso, pues es importante entender que el mejor medicamento puede no ser el más caro, ni tampoco la mejor opción puede ser la más barata, que hay que tener un equilibrio y que lo que tenemos que encontrar es el mejor medicamento y después de considerar el mejor medicamento, así pensar en su costo. Y como les decía, algo muy importante, el patient centeredness, eso significa como cómo garantizar que yo realmente estoy teniendo en cuenta las necesidades, los gustos, los miedos, el pensamiento de mi paciente para poder tomar una decisión. Bueno, entonces les recomiendo ver eso, revisar esa tablita y cuando estén trabajando con pacientes polimedicados, pues hacer esas verificaciones de medicación con respecto a este documento. El otro importante documento que plantean ellos es acerca de la transición del cuidado. Cuando se habla de transición del cuidado, estamos hablando de que los pacientes muchas veces están con una atención primaria y en esa atención primaria pues tienen un proceso de prescripción, transcripción, dispensación, administración, monitoreo, pero a veces el paciente tiene una admisión en un ambiente hospitalario en un segundo momento. Entonces, de la parte ambulatoria pasa a la parte hospitalaria y en la hospitalaria pues se presentan los mismos procesos. Y el paciente finalmente sale del hospital, se mantiene en un ámbito ambulatorio y esto se puede convertir en un ciclo grande dependiendo pues del paciente del que estemos hablando. Entonces, lo que propone la OMS es que tengamos una comunicación entre juntos actores, ambulatorio y hospitalario, a través de una lista de medicamentos antes de la admisión, o sea, poder saber qué viene tomando el paciente antes de que sea admitido y cuando el paciente es dado de alta, de igual manera que tengamos una lista para saber cuáles son los medicamentos que el paciente se lleva. Esto con el objetivo de poder hacer un seguimiento de si los medicamentos que se están utilizando en ambos estadios, en ambos momentos, son los mejores para el paciente, ¿vale? Entonces, hablamos acerca de estas verificaciones de lo que el paciente está utilizando en cada momento.
Y la última área importante que maneja Medication Without Harm es situaciones de alto riesgo. Acá para hacerles llamarles la atención frente a que em, lo que estamos viendo y hacia dónde se está configurando de ahora en adelante la atención en salud es hacia los sistemas complejos y cada vez se vuelve más relevante el hablar de sistemas complejos, factores humanos y ergonomía. A veces probablemente ustedes han escuchado hablar de ergonomía, perdón, han escuchado hablar de ergonomía y se imaginan pues la persona con el mouse o en la silla, con la mejor postura, etcétera. Sí, ergonomía es eso, pero ergonomía es mucho más que eso. Factores humanos es mucho más que eso. Es diseñar los procesos de acuerdo a las necesidades que tienen los seres humanos que interactúan allí. Entonces, em, la Organización Mundial de la Salud habla de este sistema, de estos sistemas complejos en los cuales se da la atención en salud, y lo que nos dice es que debemos tener ciertos, o tener en mente ciertos factores que pueden modificar ese sistema y que pueden hacerlo más seguro o más inseguro. Entonces, por ejemplo, habla acerca de la apropiada prescripción del medicamento y como el control del riesgo, la mitigación del riesgo, cómo hacer que el beneficio sea mucho mayor que el riesgo. Luego nos habla acerca de la revisión de medicación, que lo acabamos de ver en polifarmacia, donde pues se garantiza que el paciente solo utiliza lo que necesita y con eso se minimizan los riesgos de usar demasiados medicamentos. Luego habla acerca de la dispensación, la preparación y la administración bajo unas condiciones particulares para minimizar el riesgo, la comunicación con el paciente y el involucramiento del paciente y como lo acabamos de ver en la slide anterior, los procesos de reconciliación de cuidado, de transición del cuidado. Entonces nos dice que tenemos factores que están inherentes al medicamento, factores inherentes a los seres humanos, proveedores y pacientes, y factores que están relacionados con el sistema y el ambiente de trabajo. Allí nos plantea unas estrategias clave para la meditación segura, como por ejemplo el modelo a prueba de fallas, diseñar los sistemas con modelos a pruebas de fallas, sabiendo que los pacientes están inmersos en ese sistema, que los trabajadores de la salud estamos inmersos en ese sistema y que los trabajadores de la salud vamos a cometer errores. O sea, vamos a partir del hecho de que somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, ¿cómo diseñamos esos sistemas para que los errores que suceden no lleguen al paciente? También hablamos, por ejemplo, de estas diseño a prueba de error, tratando de ver en dónde van a suceder los errores para probarlos, limitar el acceso o el uso a ciertos medicamentos, maximizar el acceso a la información, colocar barreras que puedan limitar, que puedan minimizar el riesgo al usar los medicamentos, estandarizar el uso de los medicamentos, simplificar, centralizar los procesos del error, preparar y responder ante los errores. Entonces, todas estas estrategias uno las puede implementar en cualquier sistema que esté, en el que esté utilizando medicamentos. Y, por ejemplo, sé que todos nosotros hemos escuchado los 5 correctos o conocemos los 5 correctos que están dados para la administración de medicamentos en un paciente. Paciente, medicamento, dosis, ruta y frecuencia. Pero hoy día la OMS propone otros correctos para lo que es almacenamiento, dispensación y preparación, es decir, más o menos lo que llevan a cabo los farmacéuticos. Administración usualmente lo llevan a cabo el personal de enfermería, algunos médicos. Este es más como para lo que hacemos los farmacéuticos y este es para el que hacen los prescriptores, principalmente médicos, odontólogos, como en esa línea de prescripción. Entonces, para lo que hacemos los farmacéuticos y lo que estamos trabajando de almacenamiento, dispensación y preparación, igual tener en cuenta el paciente correcto, la medicina, la dosis, la ruta, pero también la duración de la terapia, el etiquetado del medicamento y las condiciones de almacenamiento. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la prescripción, miren que lo separan en antes de prescribir y durante la prescripción. En el antes, decidir si es una prescripción indicada, discutirla con el paciente, las posibilidades que tiene y hacer un chequeo de las fuentes de referencia. Mientras que durante la prescripción habla del paciente correcto, del medicamento apropiado, de la dosis apropiada, la ruta y la duración apropiada.
Entonces, estas interacciones que se dan entre lo que hacen los diferentes actores a través de un grupo multidisciplinario es el que va a mantener seguro a nuestro paciente. Esto ya se los había nombrado, que es acerca de los momentos clave para la utilización segura de los medicamentos. Esto es más acerca de los factores que están relacionados con el profesional de la salud y del paciente. Esta es la versión, les mostré previamente la versión en inglés, pero quería dejar en este momento la versión en español. Esta versión en español fue producida por el ISMP, el Institute for Safe Medication Practices de España, junto con el gobierno español, y nos lo dejan a nuestra disposición ya en español las preguntas que debemos enseñarle al paciente que ellos deben hacer. Entonces, le debemos enseñar al paciente que antes de comenzar a tomar un medicamento, él tiene que saber cómo se llama, para qué sirve, cuáles son los posibles efectos secundarios, cómo debe almacenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son preguntas de chequeo, de lista de chequeo, que deberíamos garantizar que nuestros pacientes conozcan al momento de usar sus terapias. Bueno, esa era la primera iniciativa de la que les quería hablar, pero evidentemente la más larga y la más importante. Ahora quiero hablarles de algunas otras iniciativas que se vienen desarrollando. Otra relacionada con WHO es todo este plan por la seguridad del paciente, el Action Plan de manera global para la seguridad del paciente, que está formulado desde el 2021 hasta el 2030. Es muy, muy reciente esta formulación. Y lo que nos dice es que hay una matriz 7 por 5, de 7 temas por 5 parámetros en cada tema. Y aquí quiero llamar su atención primero en la meta 3.2, que habla acerca de Medication Without Harm, que es todo lo que acabamos de ver, es decir, toman lo de Medication Without Harm y lo incluyen aquí en el plan de acción global de seguridad del paciente, pero también hablan por aquí en 3.4 de la seguridad de dispositivos médicos, medicamentos, sangre y vacunas, y hablan de lo que les estaba nombrando hace un rato, lo que es Human Factors and Ergonomics, el análisis del sistema de salud como sistema donde están inmersos las personas, pacientes y profesionales. Entonces, este documento también súper recomendado para que ustedes lo lean. Allí van a encontrar mucha información sobre, en general, seguridad del paciente, pero en particular seguridad de medicamentos, y son unas listas de chequeo muy cortitas que uno pudiera verificar y ver si estamos trabajando correctamente en eso. Bueno, este documento nos dice que se tiene una visión como mundo, como red mundial. Tenemos una visión en la cual en el mundo no hay pacientes que sean dañados en el sistema de salud. Todos los pacientes reciben una atención segura, respetuosa, todo el tiempo, siempre, en cualquier lugar. ¿Vale? Esa es la visión grande de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la seguridad del paciente, y para eso pues necesita trabajar con el gobierno, con los prestadores de servicios de salud, con otros stakeholders. Podemos estar hablando de laboratorios farmacéuticos, podemos estar hablando de distribuidores, podemos estar hablando de muchos otros stakeholders, y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa visión de que nadie se ha dañado en el mundo viene a partir de una misión. Esa misión, pues, es que se puedan tener políticas, estrategias y acciones basadas en la ciencia para mejorar la seguridad y la experiencia del paciente con un sistema diseñado para eliminar cualquier riesgo. Y un objetivo que es poder alcanzar la reducción máxima de riesgo en la prestación de servicios de salud. Entonces, miren cómo se van alineando todos los parámetros, y lo que nos dice es que para poder tener esa misión y esa visión, pues tiene que trabajar en varios sistemas, en varios aspectos. Uno, eliminar cualquier riesgo de daño, o sea, tener políticas que eliminen los riesgos de daño. Tener sistemas de alta confiabilidad, o sea, sistemas que sean confiables, que siempre se suceda de la misma manera y que al final tengamos el mismo resultado, que es tener pacientes saludables y sin daño alguno. Que tengamos unos procesos de seguridad desde lo clínico. El involucramiento del paciente nuevamente está por acá. La educación de los profesionales de la salud nuevamente está por acá. La información, la investigación y la sinergia y solidaridad de los actores que trabajan unidos.
Bueno, entonces esto está ligado, todo lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, cuando ellos hablan de factores humanos, está ligado justamente a estos esquemas que se proponen desde ergonomía y factores humanos, que implican que cuando nosotros estamos pensando en un sistema de trabajo, en ese sistema de trabajo hay personas, hay tareas, hay herramientas, hay tecnología, por ejemplo, incluidos los medicamentos son tecnologías sanitarias y todos estos sistemas interactúan. Al interactuar estos sistemas, pues se desarrollan una serie de procesos que son físicos, cognitivos o sociales. Entonces, unos procesos físicos es, por ejemplo, la enfermera o el enfermero que está manipulando el medicamento para prepararlo, para administrarlo. Eso es algo físico, pero también hay elementos cognitivos, como por ejemplo, si el médico o la médico están haciendo unos cálculos mentales para identificar cuál es la dosis más apropiada para el paciente, pues eso es un proceso cognitivo. O los procesos sociales es esa interacción que tenemos entre los diferentes profesionales de la salud con los compañeros médicos, las compañeras enfermeras, los compañeros farmacéuticos y desarrollamos unos entornos para darle un servicio a un paciente. Entonces, esos procesos que se desarrollan van a tener unos resultados que pueden ser deseables o indeseables. Y si son deseables, pues es que el paciente esté tranquilo, seguro, que le demos su terapia de la manera adecuada, que se recupere, se vaya para su casa, o indeseable que tenga un evento adverso. Entonces, analizar todos los sistemas desde este modelo que les estoy mostrando, el modelo SAFE 2.0, ya existe el modelo 3.0, pero a mí me gusta explicarlo con este porque me parece más claro. Nos muestra que podemos modificar algunas partes del sistema para poder al final obtener los resultados que queremos. Quiero darle las gracias a mi querido doctor Carlos Aceves, que siempre me ayuda con esta diapositiva para poder explicar esto de los sistemas complejos. Por lo tanto, hemos encontrado una alianza muy importante con la Asociación Internacional de Ergonomía, quienes trabajan fuertemente en este tema del diseño. De hecho, el esquema que les acabo de mostrar es de la doctora Pascal Carayón, que es una persona muy fuerte de la IEA. Y con IEA hemos venido trabajando en estos tópicos. De hecho, hicimos en el marco de un evento que ellos proponen que se llama HEPS, Healthcare System Ergonomics and Patient Safety. Propusimos específicamente una sesión sobre medicación segura que estuvimos liderando en Delft, en Países Bajos. Y allí pues hablamos acerca de todas estas condiciones de los factores humanos y de los sistemas complejos en el marco de la seguridad de medicamentos. Entonces, esto es digamos que el presente y lo que va a ser el futuro en seguridad de medicamentos. Probablemente empezado hace unos 10 años, tal vez todo este movimiento de sistemas complejos en seguridad del paciente y se va a mantener muy seguramente muchos años. Entonces, IEA está implementando todo este tema en seguridad de medicamentos y en seguridad del paciente, así que les recomiendo estar muy alineados también con esta información. Otra de los temas importantes o digamos de los movimientos globales importantes es lo que tiene que ver con el Uppsala Monitoring Center. Como ustedes saben, el Uppsala Monitoring Center lleva a cabo pues entrenamiento, lleva a cabo pues webinars y todo este tipo de actividades, produce documentos que nos hablan acerca de seguridad de medicamentos. Hay una serie de cursos de e-learning que se pueden tomar, hay algunos en español, gratuitos. Entonces es una información muy interesante y muy importante, ya mucho más ligada a lo que es la farmacovigilancia en el sentido del reporte, el análisis del reporte, la mitigación de los riesgos desde estos reportes, la detección de señales, de la cual mi querida amiga Mónica pues es experta. Toda esta información que el Uppsala nos ofrece también moviliza principalmente lo que son las agencias reguladoras nacionales a nivel global hacia el correcto uso de los medicamentos y principalmente hacia el análisis de la información para tomar medidas, ya sea por países
o a nivel global sobre medicamentos pues que tengan probablemente un balance riesgo-beneficio donde no sea tan claro el beneficio o donde el riesgo pues sea importante para los pacientes. Una iniciativa muy linda del UPSALA, el Medication Safety Week, acaba de pasar la del 2023, hace un par de semanas fue la Medication Safety Week del 2023, donde también a través de redes sociales, de muchas campañas de comunicación, pues estuvimos participando, promoviendo pues la seguridad del medicamento, el reporte, etcétera, etcétera. Entonces, UMC es otro movimiento global para seguir. Por otra parte está el Council for International Organizations of Medical Sciences, o CIOMS, probablemente lo reconozcan ustedes como CIOMS. CIOMS presenta una serie de documentos acerca de el uso seguro de medicamentos y otra cantidad de temas, pero según lo que estamos hablando, pues el uso seguro de medicamentos. Entonces hay particularmente documentos sobre farmacovigilancia, este que es muy nuevo, el Patients Involvement in the Development, Regulation and Safe Use of Medicines, que ha sido muy importante porque plantea finalmente cuál es el papel del paciente en el uso seguro de medicamentos. Entonces, les recomiendo que vayan, lo leen, lo busquen todo, pues como pueden ver aquí es completamente gratuito y son documentos que están muy actualizados. Entonces, CIOMS es otro referente internacional que deberíamos seguir. En la misma línea, otro referente importantísimo, pues es, digamos que hay dos, o digamos son dos figuras diferentes, pero con un solo objetivo particular, que es el ISMP, el Institute for Safe Medication Practices. El ISMP es un instituto que se creó hace unos 40 años, tal vez, fundado por el doctor Michael Cohen, quien todavía sigue activo en algunos tópicos en el ISMP. El ISMP, pues digamos que hay varios ISMP, está el de Estados Unidos, que es el más fuerte y el que produce mucha más información. Está ISMP España, del cual ya les hablé, que también produce información y pues que tiene una ventaja grandísima para nosotros latinoamericanos, y es que la produce en español. Está el ISMP de Brasil, que tiene algunas publicaciones en portugués, y está el ISMP de Canadá, que tiene unos trabajos hermosísimos, particularmente en comunidad. Recién estuvimos en esta red. Bueno, entonces los ISMP están trabajando o tienen ya conformado la International Medication Safety Network, en las cuales están todos los ISMP, los institutos de las ciudades, perdón, de los países que les nombré, más otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, ISOP es una organización invitada a la IMSN, al IMSN, y recién estuvimos en un evento en Filadelfia discutiendo sobre los temas más importantes de la seguridad de medicamentos. Entonces, los ISMP, cada uno tiene información supremamente valiosa. Yo les recomiendo que revisen cada uno de esos ISMP, pero aparte de eso, la IMSN produce sus propios documentos. Entonces, por ejemplo, ahorita trabajamos en este de oxitocina salió este año, y en este momento estamos trabajando en este de bloqueadores neuromusculares. Entonces, la intención es generar documentos guía para los profesionales de la salud. Entonces, los invito a que conozcan todo lo que estamos haciendo como International Medication Safety Network, donde estamos participando activamente como ISOP. Otro par de iniciativas ya no globales, pero que requieren también mucha atención y me parece que son de mucho interés. Está ECAMED, the European Collaborative Action on Medication Errors Traceability, donde ellos tienen algo que a mí me encanta y me dejó súper sorprendida, digamos que de manera positiva, que es una encuesta de cuáles son las herramientas en temas de seguridad de medicamentos a nivel Europa. Súper, súper interesante. Lo pueden revisar allí en la página de ECAMED. Y acá les traigo pues algunas de las cosas que ECAMED está promoviendo
como documentos para prevenir errores de medicación, uso de medicamentos en cuidado intensivo, y ese por ejemplo es de ISMP, algunos artículos que se han generado. Ellos en su página consolidan mucha información de seguridad de medicamentos, entonces invitadísimos también a que la revisen. Este otro documento también se los traigo, tampoco es global, pero sí es muy importante a nivel Latinoamérica. Es un documento que hicimos con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En este documento, pues se plantea cuáles son el panorama de lo que está sucediendo hoy en día en los diferentes países de Latinoamérica. Y pues es un documento de 100 páginas, pero si solo quieren leer lo más importante, yo creería que son las recomendaciones en las 10 páginas finales. Bueno, ahora les voy a hablar solamente un poco acerca de lo que es ISOP, por si acaso alguien no está enterado aún de qué es lo que trabajamos desde ISOP. ISOP es una organización global con presencia en más de 100 países, fundada en 1992 como europea y que se convirtió en internacional en el año 2000, conformada por cualquiera de los actores que trabajan en seguridad de medicamentos, como industria, academia, sociedad civil, reguladores, etcétera. Acá está el grupo que está liderando ISOP en este momento. Pues ahí está nuestra querida Mónica Tara, pues como secretaria general, y pues estoy yo como presidente, y otro grupo de personas de las diferentes regiones que están liderando esta hermosa organización. Ya les conté que somos más de 100 países, ya somos más de 900 miembros. Y bueno, solamente resaltar que existen múltiples grupos de interés especial en ISOP. Hay pues todos los que ustedes pueden leer, si alguno de esos es de su interés. No hay ningún requerimiento para unirse. Bueno, dice Brian Edwards que el requerimiento es tener la pasión y el interés por unirse, de resto no hay ningún requerimiento. Entonces se pueden unir si pertenecen a ISOP. Y bueno, también el tema de los capítulos, nuestro capítulo pues es el capítulo latinoamericano. Tenemos también unas comunidades que son los fellowships, el grupo de estudiantes y el scientific board, donde estaban participando las personas que tienen, digamos, que un mayor conocimiento en esto. Les quería contar un poquito acerca de qué estamos haciendo en ISOP. En ISOP estamos trabajando por la educación y la investigación en farmacovigilancia. Entonces, sería muy interesante si alguno está interesado, pues que también revisara la página web de ISOP. Esos son nuestros equipos de trabajo. Tenemos grupos de estrategia, grupo de administrativo, grupo financiero, grupo de comunicaciones, grupo académico y un grupo de las comunidades donde se favorece el conocimiento científico en farmacovigilancia. Solamente para contarles, tenemos cada año un encuentro mundial. El de este año fue en Bali, en Indonesia. Fue la última vez que nos vimos con mi querida Mónica. Y el próximo año será en Canadá. Hacemos otra serie de actividades. Muchos de ellos, la mayoría de ellos son para miembros, pero también tenemos algunas actividades abiertas si ustedes aún no son miembros. Como por ejemplo el Patient Safety Day, que es un evento completamente gratuito y abierto que hacemos siempre en septiembre. Dado que el Día de la Seguridad del Paciente es el 17, nosotros usualmente lo hacemos el 7 o el 8 porque el 17 está lleno de actividades, entonces lo hacemos unos días antes. Y también contarles que tenemos nuestro propio journal, en el cual pues nos invitamos también a publicar iniciativas de seguridad de medicamentos. Bueno, y lo último que quería decirles es que realmente los felicito por esa iniciativa tan linda que han tenido de trabajar por la seguridad de los pacientes, por la seguridad de los medicamentos. Nos hace falta más de estas iniciativas. De verdad que quiero darles el agradecimiento por pensar en estas importantes iniciativas, porque nos hace mucha falta para los pacientes, y yo sé que Ecuador tiene mucho potencial con nuestras grandes personas trabajando allí, expertos en seguridad de medicamentos. Entonces, felicitarlos por esta iniciativa. Y bueno, y que si quieren nos sigan en redes sociales. Eso sería de mi parte, Mónica.